¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Yo soy el docente Dante Sembrera Cruz y en este caso vamos a dar solución al área de lenguaje del examen de admisión San Marcos 2025-2 del bloque A. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la primera pregunta de esta área. Bien, si tú te das cuenta nos habla acerca de la entonación de la lengua española. Tienes que entender de que existen tres clases de inflexiones. ¿Ok? En primer lugar está la ascendente, la descendente u horizontal. ¿Vale? Nos preguntan acerca de qué oración de esas cinco alternativas presenta una inflexión final ascendente. Cabe resaltar de que esta se caracteriza porque dentro de la oración se eleva el tono de voz al final de la oración propiamente dicha. Además, este tipo de inflexiones las vas a encontrar básicamente en preguntas cerradas, cuyas respuestas vendrían a ser sí y no. ¿Ok? Si tú te das cuenta, en este caso, la B y la C serían las candidatas perfectas para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, profesor? Porque justamente estas dos tienen preguntas directas, ¿ok? Es decir, emplean signos de interrogación. Ahora, vamos a analizar la pregunta, la alternativa B, ¿ok? ¿Dónde jugará la selección peruana? Si bien es cierto, es una pregunta directa. ¿Por qué? Porque emplea signo de interrogación. Pero tú te das cuenta de que esta no podría ser la alternativa correcta, ya que vendría a tener una respuesta de tipo abierta y no cerrada, como la es la alternativa C, donde dice, ¿tú conoces la ciudad de Cajamarca? Tu respuesta podría ser sí o no. ¿Ok? Ahí tú te das cuenta que justamente a pesar de que la alternativa B mantiene justamente una oración con signo de interrogación, no podría ser la clave. Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta vendría a ser la C, la C de cachimbo. Vamos a la pregunta 44 y nos habla acerca del adjetivo. Tú tienes que entender de que justamente el adjetivo cumple tres funciones básicamente, ¿ok? En primer lugar, existe o está la función de modificador directo, MD, o también en este caso cumple la función de atributo, también cumple la función de complemento predicativo. Ahora nos habla acerca de esta última, ¿ok? Nos dice, quiero que identifiques en qué alternativa el adjetivo funciona como complemento predicativo, ¿ok? Ahora, mira, básicamente tienes que tener un concepto acerca de ello, y es que el complemento predicativo es un adjetivo que complementa al verbo y concuerda en género y número con el sujeto o el objeto directo. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar cada alternativa y vamos a darnos cuenta cuál es la alternativa correcta. ¿Ok? Juana parece una buena actriz. ¿Vale? Bien, en este caso, buena es un adjetivo dentro del atributo. Por lo tanto, no podría ser la alternativa. ¿Ok? En la C, Pedro estuvo inquieto en el salón. Ajá, inquieto vendría a ser un atributo, ya que acompaña al verbo copulativo estuvo. ¿Ok? Recuerda que los verbos copulativos son tres, ser, estar y parecer. ¿Ok? D. Sofía es una madre abnegada. Abnegada es atributo. ¿Ok? Pues describe a madre como un verbo copulativo. En este caso es. ¿Ok? Y la E es una oración simple. ¿Por qué? Porque no hay adjetivo dentro de la oración. Por lo tanto, la B por descarte vendría a ser la alternativa correcta. Pero también, si tú quieres sustentarlo de una manera más correcta, se podría decir, en este caso, dentro de la oración, Elsa llegó nerviosa a la reunión. Nerviosa describe el estado en que llegó Elsa, funcionando así como complemento predicativo. ¿Vale? Bien, vamos con la pregunta 45 y nos habla acerca de la tilde diacrítica. Tienes que entender de que justamente la tilde diacrítica se divide en dos, en monosilábicas y polisilábicas.
¿Ok? Ahora, básicamente vamos a ver en qué alternativa está empleado correctamente la tilde diacrítica. ¿Ok? Ya lo sé todo, pero no te lo diré. Automáticamente yo me doy cuenta de que esa es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque en este caso ese monosílabo se sí debe tildarse, ya que implica saber, ¿ok? Pero no te lo diré. Diré también debe tildarse. ¿Por qué? Porque justamente en este caso viene o proviene del verbo decir. Por lo tanto, sí se tilda, ¿ok? A ver, la alternativa B, que consigas el premio es tu reto. Ahí no podría tildarse, porque ese tú justamente no se puede reemplazar por un nombre propio, como por ejemplo José, como por ejemplo Juan, porque no tendría sentido la oración. ¿Ok? La alternativa C dice, de todos ustedes, ese de está con tilde, pero ahí está haciendo un uso incorrecto de la tilde. ¿Por qué? Porque este de no implica el verbo dar, por lo tanto, no es la alternativa correcta tampoco. Ellos solo desean competir y ganar. Ese solo con tilde tampoco debería tildarse, ¿vale? Y en la alternativa E dice, sé honesto aún en la adversidad. Ok, en este caso no podría ser tampoco la alternativa correcta porque recuerda que hay dos tipos de aún. Aún con tilde, que implica todavía, y aún sin tilde, que implica incluso. ¿Ok? Ahí tú te das cuenta de que en este caso, sé honesto todavía en la adversidad. No tiene sentido, pero si yo lo cambio por sé honesto incluso en la adversidad, sí tiene sentido. Por lo tanto, ese aún con tilde no debería tildarse, sino debería emplearse el aún sin tilde. ¿Vale? Por lo tanto, yo digo entonces de que la alternativa correcta vendría a ser la A. Bien, vamos con la pregunta número 46 y nos habla acerca de el criterio de la actitud del hablante, ¿ok? Estas se pueden clasificar en oraciones como enunciativas, interrogativas, desiderativas, dubitativas, etc. Ahí nos plantean un enunciado, el cual es ignoro si mañana irás a la fiesta. Ok, cabe destacar de que te brindan 5 alternativas, las cuales tú debes contestar correctamente. Desiderativa, como su mismo nombre lo implica, implica deseo. Dubitativa, conlleva una duda. Interrogativa, pregunta. Enunciativa es porque, valga la redundancia, va a enunciar algo como un enunciado. ¿Ok? Y la imperativa implica ruego o en este caso mandato. ¿Vale? Ahora, en esta ocasión, tú te das cuenta, eres muy hábil, la alternativa correcta vendría a ser, en este caso, interrogativa. ¿Por qué? Porque justamente tú te preguntas, ¿ignoro si mañana irás a la fiesta? Sí tendría sentido. ¿Ok? No tendría sentido si es que empleo, por ejemplo, por favor, ignoro si mañana irás a la fiesta. No tiene sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, la alternativa vendría a ser la C, de cachimbo. Listo, vamos con la pregunta 47 y es ahí donde siento como docente de que varios, en este caso, se han de ver confundido. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el tema en sí es la oración compuesta coordinada. Y por otro lado también tenemos la oración compuesta subordinada, la cual también lo vamos a ver en otro video. ¿Ok? En esta ocasión San Marcos nos pregunta sobre la oración compuesta coordinada, la cual justamente se clasifica en yuxtapuestas y en conjuntivas. ¿Ok? Ahora, cabe destacar de que las yuxtapuestas como tal emplean signos de puntuación, como por ejemplo los dos puntos, el punto y coma. ¿Ok? Ahora, con respecto a las alternativas o los ítems, perdón, que nos dan, vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, la primera oración dice, la mayor parte del corazón está conformada por un tipo de músculo especializado. Dos puntos, el músculo cardíaco.
A pesar de que justamente tenga los dos puntos, en este caso no podría ser, digamos, una oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque justamente vendría a ser una oración simple que funciona, ¿ok? Que en este caso los dos puntos sirven para aclarar el enunciado, ¿ok? Por lo tanto, la primera proposición vendría a ser falsa, ¿ok? Porque no es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. A pesar de que tú veas los dos puntos y te emociones y digas, uy, ya, es yuxtapuesta porque tiene los dos puntos, entonces es verdadero. No, no es así. Hay que leer justamente todo el enunciado. Y en este caso, esta oración conlleva a ser una oración simple, que dentro de ella se emplea justamente los dos puntos para aclarar algo, ¿ok? Por lo tanto, la primera es falsa, ¿ok? Según el tipo de conjunción, la oración ni presenta ánimo mental ni posee buen metabolismo. Ahí tú te das cuenta de que emplea los dos ni. Recuerda de que dentro de la oración compuesta coordinada tenemos lo que es la copulativa, la adversativa, ¿ok? La disyuntiva. En este caso, el término ni hace referencia a una oración compuesta coordinada de tipo copulativa, el i, e, nique, ¿ok? Por lo tanto, en este caso vendría a ser falsa, porque no es una oración compuesta coordinada distributiva, ya que en la distributiva se utiliza lo que es el ya, ya, bien, bien, hora, hora. ¿Ok? En la tercera proposición tenemos, hay oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa. No examinaron los músculos de los vertebrados, sino incidieron en un sistema nervioso. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque dentro de las oraciones de tipo adversativa tenemos el más, pero, no obstante, sin embargo. Más, pero, no obstante, sin embargo. El ese si no, en este caso sí vendría a ser parte de lo que es una oración compuesta coordinada de tipo adversativa. Por lo tanto, la alternativa correcta sería falso, falso, verdadero. Entonces concluimos de que la alternativa correcta sería la B. ¿Ok? Listo. La pregunta número 48 nos habla acerca de el uso correcto de las mayúsculas y hay que entender lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, el enunciado dice así: el doctor Alonso, espacio, Rúa, le recetó a Javier, espacio, y, espacio, ya que le diagnosticó, espacio, aguda. Por ello va a comprar, espacio, y, espacio. Cabe resaltar de que cuando tenemos un apellido como por ejemplo Burgos La Rosa, ¿ok? En este caso hay que saberlo emplear. ¿Por qué? Porque mira, ahí el doctor Alonso te dan como alternativas de la, ¿ok? Ahora, si tú te das cuenta, siempre el término, o perdón, en este caso de la va a ir con minúscula cuando esté antecedido por un nombre. Por ejemplo, Alonso de la Rúa. Si yo te digo Alejandro de la Rosa, en este caso Alejandro vendría a ser con mayúscula. De la vendría a estar en minúscula. ¿Por qué? Porque justamente está antecedido por su nombre, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que yo omito el nombre? Por ejemplo, si yo omito el nombre Alonso, ahí sí, ese de la que estaba con minúscula, ¿ok? Pasaría a transformarse a un de la con mayúscula, en este caso la inicial de, ¿ok? Pero como ya está antecedido por un nombre, en este caso Alonso, de la vendría a escribirse con minúscula. Alonso de la minúscula Rúa, ¿ok? Ahora, cabe destacar de que las alternativas con las cuales yo podría quedarme vendrían a ser cuáles. Mira, vendría a ser A, C y D, ¿ok? Ahora, estos vendrían a ser las alternativas probablemente correctas, ¿ok? Vamos a ver. Le recetó a Javier. Espacio tenemos amoxicilina y paracetamol.
Cabe destacar de que tienes que tener en cuenta de que amoxicilina y paracetamol, como son nombres de medicamentos genéricos, siempre deben ir en minúscula. Por lo tanto, en este caso, descartamos ya la alternativa C porque empiezan con mayúscula y nos quedamos con la alternativa A y la alternativa D. ¿Ok? Ahora, dicho ello, en este caso seguimos leyendo lo que dice la oración, ya que le diagnosticó bronquitis. Ahora, cabe destacar también de que los nombres de enfermedades deben escribirse en minúsculas, ¿ok? Siempre, como por ejemplo, bronquitis, ¿vale? Ahora, vamos a seguir leyendo la proposición, ¿ok? Pero ya la alternativa ya salió, porque en este caso vendría a ser la D, ¿ok? Listo. A ver, por ello va a comprar Amoxil y Panadol. Ahora, como estos vendrían a ser nombres comerciales de medicamentos, siempre deben llevar mayúscula al inicio de la palabra, ¿ok? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D, ¿ok? La D de dinosaurio. ¿Listo? Bien, vamos por la pregunta 49, ¿ok? Identifique la alternativa en la que aparecen palabras con alomorfos del morfema aumentativo, ¿ok? Cabe destacar de que el morfema aumentativo son variantes de un mismo morfema, ¿no? Que indica aumento de tamaño o de intensidad. En este caso, en el español, por ejemplo, los aumentativos más comunes vendrían a ser aso, ote, on, entre otros. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos el perrazo. Uy, nos habla de un perro, pero en este caso le está dando un morfema aumentativo a la palabra propiamente dicha. En este caso, perrazo vendría a ser un sustantivo, pues no, que deriva de perro, pero ese perro, en este caso, la persona le está aumentando el tamaño como tal. Por lo tanto, vendría a ser un morfema aumentativo porque está empleando la terminación aso. ¿Ok? Ahora, el perrazo de color blanco le pertenece a la mujer de camisón. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la proposición 2. ¿Ok? Por el momento, yo me quedo con la proposición 1. Entonces, voy descartando. Me quedo con la C y me quedo con la E. ¿Ok? Ya nos dimos cuenta de que ambas alternativas comparten la proposición 4. Por lo tanto, solamente analizo la proposición 3 y automáticamente salió la alternativa. ¿Ok? Sergio levantó el brazo derecho para alertar al chofer del camión. A pesar de que camión tenga en este caso la terminación on, no podría ser en este caso un morfema aumentativo, porque es una palabra como tal que existe. ¿Ok? Ahora, en la 3, Bigote, el músico de Bigote echó los restos del cigarrillo en el cinecero, ¿ok? No hay, digamos, ahí un alomorfo del morfema aumentativo, ¿ok? Pero en cambio, en la alternativa, en la proposición 4, ayer traje el librote. Si tú te das cuenta, librote deriva de libro, ¿ok? Pero como se le está, en este caso, aumentando de tamaño, ahí sí existe un morfema aumentativo, ¿ok? Y el diario donde se publicó el notición. Como tú te das cuenta, notición deriva de noticia, pero en este caso lo está agrandando, ¿ok? Son sufijos, en este caso aumentativos. Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta vendría a ser la C, la C de cachimbo, ¿ok? Y eso sería todo. Muchísimas gracias, espero te haya gustado este solucionario en sí, ¿ok? Bueno, nos vemos. Chau, chau.